días a los santos del Señor. Que la gracia del Señor sea con el pueblo de Dios. Vamos a abrir el libro de Romanos, la epístola hacia los romanos, Nuevo Testamento, y vamos a proseguir con el estudio expositivo en secuencia lineal. Vamos por el mensaje número 54, por la gracia del Señor. Y todavía nos queda mitad del libro por proseguir. Esta sección que, como ustedes ya están viendo, pues vamos a abarcar los versículos 35, 36 y 37, pues se están dando cuenta que estamos culminando el capítulo número 8. Esta sección de Romanos se analiza desde diferentes estructuras. Lo que hemos estudiado, lo hemos fragmentado para extraer estas porciones y poder disfrutar y alimentarnos de lo que el autor Pablo nos quiere y nos está enseñando. Sabemos en estas últimas semanas que han pasado, en esta hermosa sección, comenzando el 31, que es una sola sección del 31 hasta el 39, pero recuerden que hemos abarcado casi prácticamente vamos de 2 versículos en 2 versículos. ¿Se acuerdan cuando en los versículos 31 y 32, después que salimos de la hermosa cadena de oro, como lo llaman los teólogos, de los versículos 28 al 30, Pablo nos presenta, ¿se acuerdan? Esa tesis, esa declaración que ahorita les vuelvo a compartir para recordar, otra vez para agarrarle el hilo, hermanos. La tesis es que la muerte de Cristo garantiza que Dios está a favor de su pueblo. Y ese es un argumento y va mostrado con una evidencia. La evidencia es que no basta solamente lo que la palabra nos dice que Cristo está a favor de su pueblo, sino que el Señor lo demostró con la mayor demostración que fue Cristo colgado en la cruz. Pablo nos presenta esa tesis. Luego, la semana pasada, por la gracia de Dios, abarcamos los versículos 33 y 34. Y dimos un análisis teológico y también forense, judicial. ¿Para qué? Pablo nos está dando una y otra vez desde el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Nos está ya terminando esta sección del capítulo 8 como tratando ya de unir los últimos cables para que podamos entender de por sí totalmente que incluso en el sentido legal, judicial, nosotros no hay manera, no hay nada que nos pueda realmente ni condenar ni culpar de pecado, porque todos nuestros pecados fueron puestos en la cruz por causa que cargó Cristo y lo llevó a ese lugar. Bueno, hermano, mientras que la segunda sección de esos versículos, o sea, la segunda sección sería del 35 al 39, pero hoy vamos a estudiar es 35 al 37. Y si el Señor lo permite, la siguiente semana vamos a terminar el capítulo 8, que estaremos abarcando los versículos 38 y 39. Entonces, hoy que vamos a estudiar, versículo 35, 36 y 37. El mensaje de esta mañana se llama la irrevocabilidad del amor de Cristo. O sea, en otras palabras, no hay manera que seamos separados del amor de Dios. Nadie puede revocar esta declaración. Amén. Si el Señor permite, entonces el otro domingo finalizamos y ya en la sección nueva, que entramos a una nueva etapa en el capítulo 9, vamos a aprender muchas igual riquezas de enseñanzas doctrinales con ese hermoso capítulo del capítulo 9 que es muy, muy fuerte en las declaraciones
que nos da en cuanto en el sentido de aprendizaje para nosotros. Entonces, habiendo resumido, fue una manera bastante para volver a conectar lo que hemos aprendido. Recuerden, entonces, Pablo nos dio una tesis para demostrarnos que realmente Dios está a favor de nosotros y la demostración fue Cristo en la cruz. Luego nos dio argumentos legales para decirnos que estamos justificados y no hay nadie, no hay leyes, no hay diablo, no hay nada que nos pueda ni culpar ni condenar. Bueno, en los siguientes versículos que vamos a estudiar, acá cambia un poco los versículos de esta mañana. Porque desde el versículo 31 al versículo 36 de la semana pasada, estamos tocando temas judiciales en el sentido de legal y todo lo que es en ese lenguaje, ¿verdad? De lo que conocemos acá en términos de juez y tribunales en cuanto a esas declaraciones hermosas que la palabra nos da a nosotros la garantía y la seguridad que somos del Señor. Los versículos de esta mañana, la argumentación de esta mañana cambia en estos versículos de manera drástica. Estos versículos. Cambia porque ahora va a entrar en una esfera relacional. Estos versículos ya no tienen que ver con nada judicial. Nada judicial. Es otra etapa de mostrar que el Señor está con nosotros. Pero lo va a hablar en el sentido de relación. Relación. Entonces vamos a desglosar cómo este amor que nos dice el texto, y ahorita vamos a leer los versículos, cómo este amor invencible no solamente nos sostiene en la justificación o en la salvación, sino que también nos garantiza una victoria sobre cualquier circunstancia. Vamos a ver esas circunstancias que menciona estos textos. Entonces vamos a leer 35, 36, 37 y oramos. Dice la palabra de Dios. Mire esta pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Vean la diferencia. Las preguntas retóricas de la semana pasada fueron, ¿quién nos acusará y quién nos condenará? Ahora cambia. ¿Quién nos va a separar de esa relación? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Luego, esa es una pregunta grande. Luego vienen varias preguntas pequeñas. ¿Tribulación? ¿Cuál es la otra? ¿Angustia? ¿Cuál es la otra? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? 36. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, ayúdanos en esta mañana para exponer tu palabra bendita. Te pido, Señor, que me des la claridad. Soy un hombre limitado, finito, y que dependemos de tu gracia, que me des la claridad para que el pueblo, los hermanos, nuestros amigos puedan de una manera clara ver lo que tú enseñas en esta mañana. Nos queremos deleitar en el buen pastor que eres tú, Cristo Jesús, porque lo que vamos a hablar es de acuerdo a tu palabra. Ayúdame a ser fiel a tu palabra. Ayúdame a sacar la intención original del autor para que tu pueblo se vaya edificado, se vaya consolado, se vaya confortado, pero también que se pueda ir meditando para que podamos ver lo que en un futuro o lo que podamos estar pasando, ser fortalecidos. Te lo pedimos en el único nombre que nos has dado para ser nosotros garantizados de este amor que nada nos separa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que vamos a hacer del versículo 35, 36 y 37, así como ya les di desglosado la primera sección del tema de la tesis, la segunda sección del tema del análisis teológico forense, también hay una estructura en estos tres versículos, hay una estructura. Esto nos ayuda a entender, ¿verdad? Y cómo vamos a ir entrando y nos vamos a ir disgustando de lo que nos dice esto, la palabra de Dios.
En primer lugar, si ponen sus ojos y atención al versículo número 35, el versículo 35 tiene una pregunta principal. O sea, en letra mayúscula, una declaración en pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Seguido a esta gran pregunta, ahora viene una lista de preguntas adicionales, como les dije, pero que estas preguntas o estas mini preguntas solamente expanden la pregunta general. ¿Ok? Expanden la pregunta general o refuerzan la gran interrogante de la pregunta grande. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. ¿Quién? ¿Alguna de estas cosas tiene la suficiente capacidad y fuerza de separar? Eso es lo que vamos a tratar de contestar en esta mañana. Luego el versículo 36, ¿qué observan? ¿Qué hace Pablo? Pablo cita una fuente. ¿Qué dice Pablo en el 36? Como está escrito. ¿En qué parte está escrito? Para ese entonces, ¿qué es lo que usaba la iglesia para tener fundamento? El Antiguo Testamento. Entonces, esta sección es que la declaración grande de la pregunta, con las mini preguntas, para que resalte esa pregunta grande, Pablo luego lo refuerza con un texto del Antiguo Testamento. También eso lo vamos a ver. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte está en el versículo 37, donde encontramos, mejor dicho, la respuesta a la gran pregunta, la declaración de victoria. ¿Ok? La declaración de victoria. Y ahí culmina esa sección. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a volver a leer el versículo 35. La manera de aprender es por repetición. Mientras más nos repetimos, más se nos queda en la mente y en el corazón. Versículo 35, a este primer punto del versículo 35, la primera mitad de la gran pregunta, la llamamos la pregunta retórica y sus potenciales separadores. Cuando hablamos de potenciales separadores, supuestamente lo que puede separar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí refuerza, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Todas esas mini preguntas está hablando en el ámbito terrenal que nos puede perjudicar en un tipo de relación con el Señor. Recuerden, ya no estamos hablando del aspecto legal. Ahí estamos claros, jurídicamente estamos justificados, salvados. Pero ¿qué de estas cosas que somos habituales todos los días? ¿Cierto? Todos hemos probado algo de esas mini preguntas. Entonces, todo lo que hace Dios, hermanos, todo lo que hace Dios en cuanto a la salvación de los perdidos, la Escritura es muy clara que todo lo hace, esta palabra, en mayúscula, Cristo. Cuando hablamos que todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo ha hecho no fuera de Cristo, lo ha hecho, la palabra en significa dentro de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? Ese amor de entrega que el Señor nos ha dado y que lo observamos por fe de Cristo colgado en la cruz, se hizo evidente entre la muerte del Salvador, como Pablo lo presentó en la tesis 31 y 32, por tanto, nosotros ahora jurídicamente, acuerdan lo que aprendimos, ya estamos justificados en Cristo, ya estamos, en otra manera de decirlo, estamos montados en el arca que es Cristo. Por tanto, hasta ese punto, en esa declaración, el amor de Cristo es inquebrantable, no se puede romper. Si ya estamos dentro de Cristo, imagínense, estamos dentro del arca, el barco que es Cristo, y afuera golpea, ¿qué cosas? La angustia, la persecución, el hambre, las mareas de desnudez, etc. Vamos a sentir el zamaqueo, por así decirlo. Pero
por más que podemos ser zamaqueados, el consuelo es que estamos dentro de Cristo. Ese es el argumento. El amor es de Cristo, el que Él nos ha dado es inquebrantable. Entonces, el argumento lógico de la proposición o de lo que está presentando Pablo es sencillo, hermanos. Si ese amor que el Padre nos ha dado por medio de Cristo es eterno y se manifestó en la obra de Cristo, por amor, Él nos incorpora en Él. Y en Él tenemos vida eterna. Entonces, ahí se induce es que se sobreentiende que de la misma manera que estamos en Él, no hay nada que nos pueda, como decir, agarrar y te voy a sacar de ahí. Porque Él es el todopoderoso, Él es el todo juez, Él es el que determina, Él fue el que la semana pasada como un juez tiró el mango y dijo, he dicho, esto es, caso cerrado. Estás en mí, eres mío. Entonces, interesante que el verbo que utiliza Pablo en el versículo 35, ¿cuál es el verbo? La palabra separará. Es un verbo futuro. ¿Ok? Es un verbo futuro. Y ese verbo expresa la idea que lo que hace la separación es que, usted dirá, hermano, esto es muy evidente. ¿Qué es lo que hace la separación? De distinguir, de poner aparte, e implica la idea de distanciarte otra vez. ¿De quién? De Cristo. Entonces, ¿podemos ser otra vez distanciados por estas cosas que nos menciona de las mini preguntas? ¿Podrá ser que la angustia sea más fuerte que Cristo? ¿Será que la persecución nos puede volver a distanciar de Cristo? ¿Será que la desnudez, eso es, hermano, cuando dice hambre y desnudez, es que, ¿qué entienden cuando dice hambre y desnudez? Escasez económica, las tribulaciones, la necesidad, lo que padecemos día y noche, hermanos. ¿Esas cositas nos podrá separar del Señor? Entonces, en este caso el apóstol pregunta, ¿quién podrá separarnos? ¿Quién podrá distanciarnos de Cristo? Separar del amor implica necesariamente que estamos hablando de ser totalmente también separados de la persona de Cristo. Repito, ser separados del amor de Cristo implica que también estamos separados de la persona de Cristo. Entendemos, muchos de nosotros de repente estamos casados en relaciones en el cual si yo amo a mi esposa implica que la amo también porque ella está conmigo. Yo no puedo amarla estando separado. Entonces, cuando entendemos que quién nos podrá separar del amor, también implica que quién nos podrá separar de la persona. Ya estamos muy claros que nadie nos puede separar de la persona. Por ende, si nadie nos puede separar de la persona, ¿cuál es el indicio? Tampoco nadie nos puede separar del amor que proviene de la persona de Cristo. La respuesta entonces es un negativo absoluto. La respuesta sería imposible, inconcebible, impensable, inviable llegar a pensar por la más menota y rea que puede ser posible estar separados del amor de Dios. Es imposible. Es impensable. Porque estar en mayúscula en Cristo es disfrutar del amor personal de Cristo. Entonces, la idea es que nadie podrá poner distancia entre el amor de Cristo y el creyente. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy queriendo enfatizar y estoy repitiendo de una y otra manera. Nadie puede entonces separar, o mejor dicho, nada o ninguna circunstancia nos puede separar del amor entre Cristo y el creyente. Atención. Estoy hablando entre el amor entre Cristo y el creyente. No estamos hablando del amor del creyente hacia Cristo. Eso es muy distinto. Mediten en eso. No estamos hablando del amor que salga de ti para Cristo.
Porque ese amor que sale de nosotros hacia Cristo es deficiente. No estoy diciendo que no sea verdadero, no, es deficiente. Está limitado. Porque nosotros estamos todavía en la condición de ¿qué? De pecado. Cualquier circunstancia nos puede mover y por algún momento podemos llegar a dudar en la naturaleza humana, ¿cierto? Pasamos cualquier tipo de necesidad y a veces nos surge la pregunta, ¿y Dios dónde está? Me explico con eso. Entonces, no estamos hablando del amor, o no, la exhortación no es de la, mire hermano, la exhortación no es que hoy salgamos, claro, queremos que salir amando más al Señor, pero el tema, el punto no es de el amor del creyente que hay que tener más para Cristo. Pablo lo que quiere mostrar es que estamos hablando del amor de Cristo hacia ti. Si nuestro amor hacia Cristo es fluctuante, ¿qué sería lo contrario? Que el amor de Cristo es inmutable, no cambia, no varía. No es que hoy nos ama más y mañana si pecamos nos ama menos. Él nos ama siempre y eternamente igual. Hermoso. Estamos hablando del amor de Cristo hacia el creyente. Él es estable, Él es infinito, Él es eterno, Él es inmutable. Cristo amó a su pueblo cuando no había razón para amarnos. ¿Estamos de acuerdo? Él nos amó primero, dice la Escritura. Él nos amó cuando yo era un miserable pecador, rebelde, opuesto, odiador de Dios. Todo ser humano que no ha nacido de nuevo, naturalmente aborrece a Dios. Eso lo dice Romanos 3:11. Todos aborrecieron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es importante que Cristo amó a los suyos cuando no había razón para amarlos. Pregunta teológica. El Señor, si hubiera decidido desaparecernos, ¿estaba en todo su derecho judicial, legal? Sí. Dios no tiene ninguna obligación por qué haberme salvado ni a mí ni a ti. En el momento que Adán y Eva pecaron, Él pudo decir, ¿sabe qué? Acá desaparezco todo. Y eso era justo. Pero no lo hizo. ¿Eso cómo se llama? Misericordia. Repito, Cristo nos amó cuando no había razón por amarnos. Él no nos amó porque soy blanco, negro, chino, nada de esas cosas. El Señor nos amó de manera inmerecida, nos justificó, quitó nuestro pecado, lo puso sobre su cuerpo y se fue a la cruz, fue colgado, expiró, dio su vida y dijo, consumado es, se ha hecho todo lo que se tiene que hacer para que el hombre fuera justificado. Todo el trayecto que el Señor tomó lo hizo voluntariamente para que tú y yo no fuéramos condenados. Ese es el amor. Ágape, sublime, divino. Él nos amó, mira el contraste, Él nos amó de tal manera que irrumpe la lógica humana. No lo entendemos realmente del todo. Porque entre humanos no nos amamos de esa manera. El amor del Señor irrumpe la lógica humana. Voy a decirlo de esta manera. Para nosotros o para la mente normal de una persona que nunca ha sido impactado del amor del Señor, puede ser un delirio, es incomprensible cómo alguien que no es culpable puede tomar nuestro lugar para ser condenado, para hacerme a mí libre. Esto es una locura, esto es un desafío a la mente racional, lógica del ser humano. Pero ese amor es lo que la palabra nos dice con tal amor que nos amó. Pero esa es la realidad de un amor que es resonante en el corazón del Señor, donde para nosotros hasta cierto punto entendemos que nos amó, aunque no podemos expresarlo en toda la magnitud de descifrar el amor del Señor. Es de sabiduría infinita.
Como dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo Él pobre siendo rico, no en el sentido económico, sino en el sentido que estaba en gloria. Se hizo pobre se hizo pobre siendo rico para que vosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos, justificados. Es Dios quien, viendo que los hombres no lo buscaban, esa es la realidad, ¿se acuerdan? Los hombres corrían lejos de Dios y el Señor, dice la palabra en esa hermosa parábola, es el buen pastor que fue detrás de aquella oveja que quería alejarse más de Dios y el Señor lo alcanza. Vean ese amor. No es que el Señor abrió los brazos y tú vienes a correr, no. El comportamiento humano, bíblicamente dice que el ser humano corre de Dios, aborrece lo que es de Dios. Y aun cuando la persona aborrece a Dios, el Señor lo agarró, nos amó, nos vistió en su justicia, cambió el corazón de piedra, puso el corazón de carne para que ahora nosotros pudiéramos amar a Dios de manera voluntaria. Eso es un milagro, hermanos. Ahora, luego de esa gran pregunta retórica, la grandota, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Vamos a verlas no de manera minuciosa, vamos a hacer ese resumen porque todo lo que ni uniéndolas son suficientes con el amor del Señor. Pero vean lo que dice, quiero que vean estas potenciales causantes, vamos a ponerlo en este momento como en signo de interrogante, que a ver si hay posibilidad. Si estas mini preguntas potencialmente nos pueden separar, lo que dice el versículo 35, ¿cuáles son? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Unámoslas todas. Sea cual sea lo que podemos estar viviendo, el tipo de tribulación, el tipo de angustia, el tipo de persecución, la escasez que pueda estar pasando, incluso hasta la muerte, sea lo que sea, vamos a unirlo en esa pregunta, si es lo suficientemente poderoso para separarnos del amor de Cristo. Entonces, los diferentes tipos de sufrimientos que nos menciona la segunda parte del versículo 35 también nos lleva a una respuesta negativa, que es lo que es la respuesta retórica obvia, que es ninguno, ¿verdad? En estos momentos de aflicción, el tentador, ¿quién es el gran tentador? ¿Se acuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Uno de los títulos que le da a Satanás. El gran tentador, Belcebú, el rey mosca, que es insistente para molestar. En los momentos de aflicción, hermanos, el tentador puede intentar, valga la redundancia, puede intentar hacernos dudar del amor de Dios. Lo puede intentar. Nos pueden llegar esas preguntitas a nuestra mente. Nos puede hacer dudar del amor de Cristo. Porque cuando pasamos las cosas difíciles, que todos tenemos experiencia, y nos van a llegar más, ¿ok? ¿Estamos claros con eso? Nos van a llegar más. Por eso estamos aprendiendo para enfrentar esos momentos futuros. Nos cruza por la cabeza, Señor, ¿tú estás conmigo? Cosas así ocurren cuando somos golpeados por estas mini potencias, si nos pueden separar. Entonces, el Satanás, el Belcebú, puede hacer el intento de hacernos dudar del amor de Dios, nos puede mostrar o nos puede sugerir, es la palabra, que somos frágiles o que el Señor es frágil, que si hoy peco, lo mismo y le pido perdón y mañana peco y hago lo mismo, nos puede llegar la idea como que el Señor debe estar harto, cansado. A veces nos pasa eso por la mente. El tentador busca que nuestra confianza sea afectada. Que nuestra confianza sea afectada en esa relación íntima que tenemos en Él. En
Pero el enemigo dice que tira dardos, son como flechas. A ver si agarre una, pesque una. Y eso nos puede llegar a la mente, hermanos. Y nos va a llegar a la mente. Es para que dudes. Es para que cuestiones. Es para que el intento es el querer separar. La pregunta es si alguna flecha esas tiene la suficiente capacidad de tú caer en una incredulidad total de salirte de Cristo. Eso es otra cosa. Entonces, viendo ese punto, hasta ahí, la gran pregunta y las mini preguntas, ¿qué hace Pablo en el siguiente versículo? En el 36, ¿qué hace Pablo? ¿Se acuerdan que le dije? Pregunta retórica grande, mini preguntas, luego ¿qué hace Pablo? Quiere ahora decir a la iglesia, a nosotros nos quiere también mostrar como le mostró a la iglesia de Roma, les voy a confirmar lo que les estoy diciendo con algo del pasado. Y justamente cuando dice el versículo 36, ¿qué dice? ¿Qué dice el 36? Como está escrito. Hasta ahí, solamente lo vamos a leer. Como está escrito. Entonces, Pablo acá está citando un salmo. Está citando el Salmo 44. Específicamente el versículo 22. Y sí, vamos a irnos ahí porque vamos a ver ciertos elementos importantes. Luego vamos a volver otra vez a Romanos 8. Él está citando Salmos capítulo 44, versículo específicamente 22. Un dato importante, 44, mientras que lo busquen. Un dato importante. Los autores bíblicos, cuando habitualmente citaban un texto del Antiguo Testamento, o nunca ponían todo, sino cierta sección, como en este caso el versículo 22. Pero para la audiencia, la iglesia sabía que cuando citaba el versículo no podía solamente aislar ese versículo de todo el contexto del Salmo. O sea, eso quiere decir es que hay que estudiar todo el Salmo de ese capítulo para entender el contexto, por qué Pablo está haciendo esto. O sea, queremos ver eso, cuál es la intención. Entonces, por causa del tiempo, lógicamente no vamos a poder ver todo el Salmo. Son igual, les voy a mostrar una estructura y ciertos versículos vamos a analizar. ¿Ok, hermanos? Ok. Pablo, para reafirmar lo que ya hemos venido estudiando, la gran pregunta retórica y las mini preguntas, Pablo, para reafirmar, va al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, capítulo 44, y extrae esta sección, que es lo que incorpora él en Romanos 8:36. Este salmo es un salmo que está catalogado en el grupo conocido como letanía o lamentaciones. Hay salmos que son de himnos, de alabanza, de adoración, y hay salmos que son de lamentación. ¿Qué es lamentación? Un tipo de queja, de lloro, de súplica. Bueno, el Salmo 44 está en el grupo de los salmos que son de lamentación. Miren lo que está haciendo Pablo. Entonces, hermanos, eso quiere decir que Pablo quiere que nosotros entendamos más visualmente con lo que pasaba con el contexto de todo el Salmo 44. Porque esa audiencia del Salmo 44, el autor de ese salmo, ¿quién era? El rey David. Y quiere decir Pablo con esto que entonces lo que yo sufro, lo que tú sufres, sea que angustia, persecución, hambre, desnudez, esos elementos están en el Salmo 44. ¿Van conmigo? Ok. Voy a darle una estructura exegética, dicen los teólogos. Estructura exegética es, vamos a ver cómo podemos dividir, sin leer todo, cómo podemos dividir, y les dejo eso de tarea para sus casas, ¿sí, hermano? Ya en sus casas pueden leer todo bien, todo el Salmo 44. Pero les voy a dar una estructura. ¿Cómo se divide el Salmo 44? Atención. Los primeros 8 versículos, del 1 al 8, es un himno, es una declaración
de confianza basado en la fidelidad histórica de Dios con los antepasados de Israel. O sea, David, que está en conjunto con la nación de Israel, estaban haciendo una guerra contra los países paganos. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar la guerra, ellos, y lean conmigo el versículo 1 del 44, solamente uno para que vean el contexto, hacen este himno de que ellos están claros de la confianza que tienen en el Señor. Pero que la confianza que tienen en el Señor es por la evidencia que incluso esa generación del Salmo 44 miraban cómo Dios actuó con Abraham, con Isaac. ¿Me explico? O sea, cómo lo sacó de Egipto, incluso para esa generación. O sea, es una evidencia. Entonces, mira lo que dice el versículo número 1. Oh Dios, con nuestros oídos, ¿qué dice? Hemos oído, o sea, sus papás y así sucesivamente le han explicado quién es Dios. Hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Hay muchos. Ustedes ya pueden estar imaginando, como les dije, fueron sacados de Egipto, el Mar Rojo se abrió. O sea, había evidencias para que el Israel de la época del rey David tuvieran confianza en el Señor. Entonces, ellos se están preparando para ir a la guerra y comienzan a citar del 1 al 8, es un himno de confianza. Nosotros vamos a la guerra y sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién hemos creído, Dios está con nosotros. ¿Me explico, hermanos? Ahí hay un paralelo como nosotros ahorita. El Señor nos está diciendo que el Señor está con nosotros, ¿correcto? Tenemos que estar preparados porque tenemos lucha, no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Y tenemos que estar listos. Ok, mira el paralelo. Luego David presenta en otra sección la confianza que tenía la nación de Dios. Mira el versículo 5, el 5. Ya hicieron esa declaración, esa adoración, ese himno. ¿Qué dice el 5? Por medio de ti, mira la mentalidad con la que iba Israel. Por medio de ti vamos a sacudir a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Están hablando bíblicamente, porque ya ellos tenían evidencia histórica que Dios siempre peleaba a favor de Israel. ¿Van conmigo? Tú también y yo también sabemos que el Señor a nuestros enemigos ya lo ha derrotado. Satanás lo ha derrotado. La segunda estrofa es del versículo 9 al 16. Esa es la segunda estrofa. Y en esa segunda estrofa del 9 al 16, algo cambia. Algo cambia. Vamos a leer 9, 10, 11 y 12. Solamente esa expresión. Acá viene un lamento. Dice David, pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. 10. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean. Para sí los que nos aborrecen. Estaban ganando los impíos. 11. Nos entregan como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. 12. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. ¿Qué pasó? Dice el 5, ¿no? Que declaraban que los enemigos iban a ser sacudidos. ¿Dónde está la confianza? Entonces, esa sección del 9 al 12 de derrota. Pero ahí no basta. Vamos a leer otra porción para que vean cómo se sentían humillados. Versículo 13 al 16. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos. O sea, todo el mundo hace leña del árbol caído, es lo que está diciendo en palabras coloquiales. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos.
por escarnio y por burla de los que nos rodean. ¿Qué están diciendo con eso? Se ríen. Esto no es Israel. Estos no son los que se jactan que su Dios los sacó de Egipto y que los mares y que el maná y que se están burlando de Israel. Dice, luego dice, nos pusiste por proverbio entre las naciones. O sea, de esas derrotas usaban el nombre de Israel, como hoy en día conocemos, hicieron un meme. ¿Entendemos esa actualización? Un meme es una burla. Se hizo un proverbio de que cuando se menciona de Israel, lo asociaban, eso es lo que se cree en esto, pero son falsos, son baratos, tienen algo en la mente, pero en realidad no tienen nada, cosas por el estilo. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Tremendo. 15. Mira lo que dice David. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Confundido. 16. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Bueno, entonces comienza con un himno recordando quién es Dios, la confianza. Luego hay un cambio de tono. Cuando viene, en este caso pasó algo, o sea, vino la derrota, la angustia, la tribulación. ¿Pero qué pasó? Luego la tercera estrofa es del versículo del 17 al 22. Esa es la tercera estrofa. ¿Y qué es lo que dice esta tercera estrofa? Trata de la protesta, del lamento y la prueba de la inocencia. Por ejemplo, 17 al 19. Vean la protesta, 17 al 19. Todo esto nos ha venido. Y Señor, en otras palabras, ¿por qué nos ha venido esto si no nos hemos olvidado de ti? Un entre paréntesis les quiero dar. En todo el Salmo 44, recuerden, por otras evidencias históricas, por lo general, cuando el Señor permitía que Israel fuera destruido y fuera avergonzado, era porque tenían pecado. ¿Sí? En el Salmo 44 no se menciona pecado, hermanos. Por eso dice el 17, ¿por qué nos ha venido esto si no nos hemos olvidado de ti? Estamos caminando bien. ¿Van conmigo? Estamos, hermanos, estamos guapeando al Señor, estamos siendo fieles. ¿Qué dice? No hemos faltado a tu pacto. 18. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, no han apostatado, hermanos. Ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos. ¿Ven por qué estaban confundidos? 19. Para que nos quebrantases de esta manera, en lugar de nos has vuelto como chacales y nos cubriste con sombra de muerte. Entonces, lo que le estoy diciendo, estas cosas, estos dardos, pueden llegar pensamientos que es la intención de Satanás de querer pensar, pero el Señor nos abandonó, pero si estamos caminando bien. Mira lo que dice el versículo 20 al 22. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, no hemos hecho eso. Mira la pregunta, ¿no demandaría a Dios esto? O sea, si nos vamos a otros dioses, entendemos, pues Dios nos está castigando. Porque Él conoce los secretos del corazón. 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y la cuarta estrofa, 23 al 26. Vuelve a cambiar el tono de una petición por medio de preguntas, pidiéndole a Dios que les preste atención y una motivación para que Dios actúe. Por ejemplo, mira lo que dice 23-24. ¿Qué dice? Mira lo que le dice David y la nación a Dios. ¿Qué le dice? Mira estas palabras, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta.
No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Nosotros hemos hecho eso en un momento difícil. Y ahí eso sabemos, mira hermanos, sabemos que Dios no duerme. Dios es espíritu. Pero está hablando en un sentido acá, los autores, lo que se llaman antropomórfico. O sea, que dormir es como que el Señor se descuidó y está pasando estas calamidades. Señor, despierta, ¿por qué estás? O sea, no nos descuides. Luego dice la motivación, versículo 25-26. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos. Redímenos por causa de tu misericordia. Versículo 26 es clave. Versículo 26 es clave. Cuando dice, levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. Otro ejemplo, sin ir al texto, parecido de lo que ocurre acá con David y con la nación, de lo que está pasando, no había pecado. En otras palabras, hermanos, hermanas, atención. Cosas malas nos van a pasar. Y no necesariamente significa que es porque estemos en pecado. Es ahí donde viene la angustia y la preocupación y la queja. Y es, si estamos caminando bien, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Me entienden? Señor, si estoy siendo obediente, ¿por qué el caminar cristiano es tan difícil? ¿Cuántos se han preguntado eso? Y es allí donde tenemos que ser lo suficientemente entendidos y claros para entender con el falso evangelio que se puede estar predicando, que dicen y enseñan que el cristiano nada malo tiene que pasar. No, la palabra dice todo lo contrario. También sabemos que si viene una tribulación, puede ser por dos cosas. Una es, puede ser por pecado, porque la palabra también lo dice, y la otra es que, para no juzgar rápidamente a un hermano que está pasando una tribulación, que lo más fácil que uno puede llegar a pensar es, o a juzgar de una manera muy, muy insensata o de manera muy superficial. Un hermano está pasando una tribulación y dice, lo más seguro es que está en pecado. Puede ser, es una, pero no es lo único. Vea el caso de Israel. Vea el caso de David. No había falla en ellos. ¿Qué hay otro ejemplo en la Biblia? Job. Job era un hombre íntegro que amaba al Señor, ¿se acuerdan? Y el Señor, dice el texto, el Señor le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira cómo me honra, me adora. Dios no es malo. Pero Dios dio el permiso que Satanás sacudiera ¿a quién? A Job. ¿Y qué pasó con Job? Perdió sus hijos, perdió su esposa, perdió sus riquezas, le cayó enfermedad. Lo que nos dice en manera resumida Romanos 8:36, calamidades, tribulación. Entonces, así como Job, así como Israel, en el capítulo 44 de los Salmos, hay algo que tiene en común Job con esta generación de Israel. Vean que le hacen al Señor la pregunta, le hacen, ¿por qué está pasando eso si estamos caminando bien contigo? ¿Cierto? Igual Job hizo esa pregunta. ¿Qué pasa, Señor? Y saben, ambos Dios le responde de manera similar. ¿Saben cómo le respondió? Dios nunca les dio la razón del sufrimiento. Esa es la respuesta. Eso es lo que nos puede mover más. Queremos saber la respuesta. Y el Señor con Job no da respuesta. Le muestra sus maravillas, su poder, sus atributos de quién es Dios. Y si usted lee ya en su casa detenidamente el capítulo 44, el Señor no le responde a David ni a Israel porque estaba haciendo lo que estaba permitiendo que ocurriera.
En ese sentido es donde viene, hermanos, por lógica en la condición, esas preguntas de cuestionarnos qué está pasando. Pero en el final del Salmo 44 se acuerdan de ellos se acuerdan, Dios te dije, el versículo 26 es clave, porque a pesar de la condición y que no tuvieron respuesta, hablando de Israel, por lo que estaban pasando, pregunto, ¿ellos apostataron? O sea, ¿se alejaron de Dios? Tiene de tarea eso, porque el punto es, si no fueran de Dios y dicen, ¿sabe qué? Mire, esto es el camino del Señor, el Señor nos ha avergonzado, porque ellos saben que Dios es soberano, Dios decreta todo. Nada nos puede pasar si el Señor nos da el permiso, hermanos. Nadie se muere antes de tiempo, nadie se muere después del tiempo, cada quien en el decreto, esa es la soberanía de Dios, nada se escapa, todo está establecido, todo está destinado, hermanos, dice la palabra de Dios. Y cualquiera diría, con estas cosas, pero estoy siendo fiel al Señor. Y viene y me pasa esto. Humanamente, ¿qué pensaríamos? Esto no vale la pena, yo me voy de acá. ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿Me explico? Estoy hablando en terminología humanas, en sentido humano. Pero vea, esa es lección para nosotros. Vuelvan a poner sus ojos en el versículo 26. ¿Qué hace Israel? Aunque no tuvieran respuesta. ¿Qué hace Israel? Levántate para ayudarnos. Le siguen suplicando. Y redímenos, sálvanos, rescátanos, es la palabra redimir. Y están apelando a la misericordia de Dios. Yo no entiendo qué está pasando. ¿Correcto? Te pueden venir preguntas, es válido. ¿No? O sea, mira, la palabra es normal que nos hagamos esta pregunta porque tenemos que examinarnos. Pero el punto es cómo se termina. Si terminas quejándote, aborreciéndote, alejándote, como pasa a muchas personas, o al final dice, Señor, aunque yo no entienda qué me está pasando y por qué estoy sufriendo, lo único que te pido, Señor, yo sé que tú eres la fuente de verdad, yo sé que tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos salva, Señor, y sigo apelando a tu misericordia. Guárdame, Señor, aunque no conozca el futuro y cómo va a terminar las cosas. Ese es el punto del Salmo 44. Y el Salmo 44, versículo 26, el que acabamos de dar este fundamento, se vuelve otra vez a conectar con los primeros versículos. Antes de que Israel fuera a la batalla, ¿cómo estaban ellos? Con confianza. El Señor va a pelear por nosotros. Luego viene el momento de la protesta, la queja, la incertidumbre. Y luego termina pidiéndole misericordia y se vuelve a conectar. Vamos a leer ahora del 1 al 3, hermanos, ahí del Salmo. Mire cómo comienza y se termina este ciclo, vuelve atrás a iniciar. ¿Cómo comienza el 1? Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. 2, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. ¿Cómo se conecta? Está en medio de la tribulación, estaremos en medio de la tribulación, de la angustia y del dolor, y tú tienes que seguir con él. Yo confío en ti, Señor. Tú eres el que me has sacado de la esclavitud del pecado, me has justificado, voy contigo, estoy contigo. Me duele, pero confío que este es el camino, esta es la verdad. ¿A dónde más puedo poner mi mirada si no es en ti, Señor? ¿Me explico, hermanos? Entonces, en medio del dolor, tienes que disfrutar. Hermanos, ¿es contradictorio? No es contradictorio. En medio del dolor, tú estás enfocado en disfrutar por la fe de que si estás ahí, Dios te está manteniendo ahí con un fin. Y la palabra dice en el Nuevo Testamento, se resume, que todas las cosas, lo estudiamos, los que aman al Señor, todo lo que nos pasa es para un bien. Aunque no lo entendamos.
Esa es la respuesta. El salmista David se encuentra perplejo por la derrota de Israel, pero a pesar de eso, las promesas siguen en pie y ellos se aferran a esa fe en el Señor. Ellos entendieron, estaban claros de que ellos no habían pecado. Entonces, cuando no hay pecado, mejor dicho, si tú sabes y te examinas y hay un pecado, pues el Señor está mostrando misericordia en avisarte, pides perdón, te levantas y prosigues. Pero si tú te examinas y dices, pero yo estoy caminando bien con el Señor, estoy yo perseverando, no soy perfecto en el sentido, sé que en mi naturaleza la carne quiere lo malo, pero estoy perseverando, sometiendo a la carne, etc. ¿Qué hacemos en esa situación? Sigues sencillamente aferrándote a las promesas del Señor, aunque no sepas cómo terminarán las cosas. No sabes cómo terminarán las cosas en el sentido, no es que Dios te va a abandonar, sino, ¿por qué pasa estas cosas? Bien, hermano, hay ejemplos bíblicos que el Señor a veces sí muestra. Por ejemplo, en el caso de José. José, el hijo favorito de ¿quién? De Jacob. Dios permitió que los hermanos lo agarraran, lo metieran en la cueva, la cisterna, y de ahí fuera vendido para Egipto y fue preso, todo eso, ¿verdad? El trayecto, José no sabía lo que estaba pasando. Él diría, pero no entiendes, si yo te amo, Señor, lo mismo. La diferencia con el caso de José es que al final, recuerden cuando vino la hambruna a la tierra de Canaán y Egipto, Dios, él entendió porque sí le hizo ver la película. Era que Dios permitió todo esto para que José fuera el segundo después del faraón, porque iba a venir una hambruna y por causa del sueño que él le reveló al faraón, pudieron hacer los graneros inmensos para guardar la comida para los 7 años que vino mucha escasez. Bueno, entonces Jacob y sus hermanos en los tiempos de la dificultad de comida fueron a Egipto porque escuchaban que tenían mucha comida. Bueno, Dios usó eso. Cuando llegaron los hermanos de José a encontrarse, no reconocían que era José el que estaba ahí. Pero al final, para hacer la corta historia, la historia corta, cuando lo reconocieron, ¿qué dijeron los hermanos? Hemos pecado contra ti. ¿Qué dijo José? No le dijo, ahora yo estoy arriba, ustedes están abajo, ahorita aprendan. No, él dijo, no se preocupen, hermanos. Todo esto fue plan de Dios. Pudo ver la película, ¿cierto? Eso a veces el Señor lo hace, a veces nos puede mostrar, pero no necesariamente todo el tiempo ocurre eso. No necesariamente eso a veces ocurre en cada caso. Sea que el Señor nos muestre, sea el Señor que no nos muestre, nuestra confianza no se puede mover. ¿Ok? Sea que nos muestre, amén, y solo nos muestre, como dice la palabra, que Abraham nunca vio las multitudes que Dios le prometió. No lo vio. Pero dice Hebreos 11 que por fe lo vio. Entonces es importante que todas las cosas que nos ocurren, todo es por un bien. El Señor quiere para nosotros cosas buenas, pero a veces nos lleva por trayectos. Y lo que la palabra nos expresa es para que, un elemento muy importante, que todas las persecuciones, las tribulaciones, todo nos lleva a nosotros a ser más semejante a la mente de Cristo. De eso se trata. Por eso Pablo en Romanos 8:36 incluye el versículo 22 del Salmo 44. Ahora ven, porque está hablando de lo mismo, hermanos. Es parte de la discusión de los problemas que el cristiano sufre por la fe, hermanos. Sufrimos por la fe. Si seguimos al Señor, miren, hermanos, estemos claros, sí, que si seguimos al Señor, no es para que pensando que los problemas se van a solucionar. Eso no es, hermanos. Si estás viniendo pensando que el Señor no va a solucionar los problemas, estás equivocado. Sí soluciona un problema, el grave, el espiritual. Y sí, el Señor en su gracia nos da refrigerio, hermanos.
si vivíamos emborrachándonos, si vivíamos en cosas que, hermano, todos tenemos trasfondos oscuros. Hay un cambio, sí, pero no quiere decir que el Señor te haga vivir en una burbuja sin que nada te toque en el mundo. No, hermanos. Por eso el Señor hace su oración sacerdotal en Juan 17, donde Jesús ora por su pueblo y Jesús dice, Señor, te pido no que los saque, o sea, que los ponga en una burbuja. Te pido, Señor, que los fortalezcas mientras que estén en el mundo. ¿Qué es lo que estamos queriendo enseñar? Hermanos, tenemos que ser resistentes, porque el mundo y sus días son malos. Por eso, nuevamente, ese tipo de evangelio de la autosuperación, que el Señor quiere todo lo mejor de ti, que salga el campeón y la reina que está en tu corazón. ¿Han escuchado eso? El problema con ese pensamiento es que en el momento levanta los ánimos. Pero cuando venga el momento de la tribulación, y como decimos, cuando viene el momento que las papas queman, ¿qué pasa con esas personas? Y caen. Porque han entendido un evangelio no correcto. No están resistentes para los momentos que el texto el Señor mire hermano, nos ama tanto que también no es sincero y nos lo dice. Estamos acá para ese propósito, hermanos. Para que Cristo sea formado en nosotros y el Señor permite que pasemos por momentos difíciles para exactamente eso. Entonces, el Salmo 44 y Romanos del 35 al 37 se conectan en la experiencia del sufrimiento, de la aparente ausencia, de la aparente falta de intervención divina. Pero igual, ¿qué aprendemos de Israel, de ese Israel, del Salmo 44? Que es el Israel de ejemplo. Aunque había las palabras y la queja en el sentido de lloro, de súplica, confianza persistente a pesar de la adversidad. En el Salmo 44 el pueblo expresa su dolor. No hay pecado en expresar tu dolor, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Eso no quiere decir que no vas a llorar y no, yo soy fuerte, no. Si lloras, llore delante del Señor. El Señor no rechaza un corazón contrito. Llora, expresa tu dolor, desahógate con el Señor. Eso no es pecado. Pero que te mantengas, aunque tú digas, Señor, no entiendo, pero yo persisto, Señor. Entonces, versículo 22 del Salmo, como ovejas al matadero. Una tremenda declaración, o sea, había una evidencia de la tragedia total en ese sentido. Esto hace eco y hace un eco emocional que refleja una identificación profunda entre el creyente de estos ambos tiempos. No hay diferencia. Por eso Pablo lo que está declarando, lo declara y digo, mire, recuerden de Israel, recuerden cuando pasó esto, recuerden, o sea, nos está diciendo, esto no es algo que el Señor está empeñado con ustedes, no, esto es el patrón que Dios hace con cada generación de creyentes. Esto no es nuevo con nosotros, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere mostrarnos el Señor con el Salmo 44? Que a pesar del lloro, del momento difíciles que se pueden sentir avergonzados, el creyente no es separado de la fidelidad de Dios. Dios estaba con Israel en medio de ese sufrimiento. Dios estaba ahí. Aunque ciertamente ante los ojos humanos no hay sino derrota para muchos de nosotros. Porque el Señor es omnipresente, lo ve todo. Nosotros no, hermanos. Nosotros vemos hasta cierto punto. Entonces los ojos humanos podemos aparentemente ver una derrota. Lo que estamos pasando un momento de dificultad. Pero el versículo nos permite abrir un canto de seguridad. Estamos pasando momentos difíciles, haga igual que Israel. Recordemos lo que hizo Dios en el antiguo, mucho más antiguo. Dios no fue el que abrió el mar rojo, hermanos. Venía el ejército del imperio de los egipcios
Y Dios en ese caso hizo un milagro, abrió el mar, los protegía. No es el mismo Dios el que a los jóvenes allá en Babilonia que no doblegaron sus rodillas, aunque el rey los llevó y les dio la sentencia judicial que eran condenados, los metieron al horno y no se quemaron. ¿No ese es el mismo Dios que tenemos nosotros? Versículo 37 para ir aterrizando y concluyendo de manera rápida. 37. Gran pregunta, mini preguntas potencialmente, a ver si nos pueden separar, que no, negativo. ¿Y cómo termina el 37? Así como el Salmo 26 que se conecta con los primeros 3 versículos. ¿Qué dice Pablo? Antes. ¿Qué significa antes? Antes del juicio, antes de la tribulación, antes de cualquiera de esas cosas, antes de todas estas cosas. ¿Qué dice Pablo? Mira lo que dice Pablo. Pablo no está diciendo, ustedes son más que vencedores. ¿Sí? Somos. Él se está incluyendo. Somos más que vencedores. ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Estamos sufriendo? Lo único que estoy seguro, como dijo Spurgeon, dijo, en 2 cosas resumo mi teología. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Él me salvó y eso para mí es suficiente, aunque no entienda lo demás. Eso debe ser suficiente para los que aman a Dios. Para los que no aman a Dios es muy distinto. Porque los que no aman a Dios, y viene un terremoto, y viene una tribulación, y vienen malos gobernantes, la gran mayoría de nosotros que venimos de una nación de malos gobernantes, ¿saben qué dicen los impíos? ¿Saben qué dicen cuando hay malos gobernantes? Dice la gente que no son regeneradas, salvadas. La gente lo que dice es, ¿pero qué hemos hecho? ¿O van a escuchar la expresión? Nos cayó como un cáncer. ¿Estamos conectados o no? Nos cayó como un cáncer. ¿Qué hemos hecho? Esto no salimos de una para meternos en otra. ¿Qué pasa con este hombre que no le pasa nada en el puesto de autoridad que está? Está porque así es Dios todavía lo ha determinado que esté, hermanos. Para sus fines. El punto es que cuando el impío ve esas cosas, el impío cree que está bien con Dios y cuando viene un terremoto, la gente pregunta, ¿por qué Dios pasó y permitió que hiciera esto? Creen que tienen derecho a que Dios, como un genio de la botella de Aladino, me cumpla mis 3 deseos. Pero esa es la arrogancia del hombre natural impío. El creyente que sabe que es un pecador y que ha reconocido que es un pecador, si viene un terremoto, si el avión se cae, si algo pasa, mi hijo lo asesinan, etcétera, hermanos, que nos va a doler, vamos a llorar, nos vamos a lamentar, puede ser que caiga al piso, pero al final me tengo que regocijar. En medio del dolor, regocijar, lo único que sé es que el Señor ha sido bueno, porque Él me lo ha mostrado, que dio a su hijo en la cruz, de la mejor manera ha demostrado que la muerte, mostrando que Él me ama y en eso me regocijo. Es la única manera de perseverar hasta el final. Mira lo que dice Pablo, no lo busquen, en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Eso es para los creyentes, mira lo que nos está diciendo el Señor. Si estamos pasando lo que estamos pasando es porque el Señor sabe que tú eso lo puedes resistir. Uno siente que no, hermanos. Pero no vamos a adjudicar al Señor de mentiroso, hermanos. Él dice, el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos resistir, sino que también dará en conjunto de la tentación la salida, para que podáis, no es que el problema se desaparezca, no, es para que podáis soportar mientras que estés pasando por
esas dificultades. Pablo le dijo a los corintios, Pablo, se los leo rapidito en la NTV, antes escúchelo. 2 Corintios capítulo 6, del 4 al 10. Dice Pablo, en todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos las dificultades y las privaciones y las calamidades de toda índole. Pablo dice, fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos de noche sin dormir, pasamos hambre, demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. 7. Con fidelidad predicamos la palabra, el poder de Dios actúa en nosotros, usamos las armas de justicia, con la mano derecha para atacar, con la izquierda para defender, servimos a Dios. Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie, somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran, y aun cuando somos bien conocidos, vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no nos han matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Repito, hay dolor en el corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros que no poseen nada. Y sin embargo, lo tenemos todo. Pablo. 2 Corintios 6:4. Hermano, él es el autor de Romanos. Él no va a decir, no, es que tú no estás en mis zapatos. No, él mismo ahí delante de la guerra, primera línea de guerra, está enfrentando lo que es sufrir por Cristo. Jesús nos los dijo, y terminamos, hermanos. Jesús nos dijo, el Señor es la voluntad del Padre, no solamente que creamos en Él. Eso es hermoso, creer. El Señor también es su voluntad, que padezcamos por Él. Y el consuelo, la conclusión, un solo versículo. Lucas 12:32. Lucas 12:32. En medio de nuestra agonía, en medio de nuestro sufrimiento, disfruta de la victoria que el Señor consiguió para nosotros, hermanos. Y las últimas palabras dichas por nuestro Señor, ahí en Lucas capítulo 12, versículo 32. ¿Lo tenemos? Estas son las palabras que le ofrezco también a ustedes, para nosotros. Miren lo que dice el Señor. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el Rey. Esta es una palabra de consuelo. No temáis, manada pequeña. Padre, te damos las gracias, tu palabra en esta mañana, en esta parte de esta tarde, del cual tú nos confortas para ser fuertes en ti. Esto no es por nuestras fuerzas, esto no es por nuestra capacidad, es por medio del amor que tú nos sostienes. Muchas cosas no entendemos, muchas cosas no sé por qué ocurren, pero nos refugiamos en las declaraciones de tu palabra, que tú nos amas, que tú nos defiendes, que tú nos harás resucitar en el último día, que no estamos desamparados, que Cristo el abogado intercede por su pueblo día y noche, que el Padre Celestial está a favor nuestro, que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién entonces nos puede acusar? ¿Quién nos puede condenar? ¿Quién o qué nos puede separar? Nadie. Estamos en tu soberanía y guardados en tu poder. Esto es para que todos nosotros, esta pequeña manada, perseveremos en ti. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. Gracias por renovar nuestras fuerzas.
porque es por medio de ti, para ti, y clamamos a ti, te honramos a ti. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, que nos podamos ir para meditar y también disfrutar de los alimentos que ahora vamos a ingerir, que también es parte de la congregación, es parte de la adoración, que los hermanos, que todos estemos unidos para poder motivarnos y ayudarnos. Solo nos podemos. No existe el cristiano solitario. Tenemos que estar, como dice la palabra, unos con otros apoyándonos en estas verdades. No se trata de llegar primero, sino de estar perseverante hasta el final. Y que sabemos que si estamos de pie es por la soberanía y tu poder, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.